¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a conversar de algo que yo reconozco que para mí es un tema trascendental y por eso lo toco tantas veces aquí, que es el tema de la gente que tiene más edad. Me incluyo. Vamos a conversar hoy día con Adriana López. Ella es Adriana López Ravest. Vamos a conversar con ella, que es la presidenta de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Adriana, somos un país raro nosotros en materia de gerontología y geriatría, en el sentido de las estadísticas demuestran que tenemos una gran cantidad de gente de tercera edad, llamémoslo así, o sobre 55, 60 años, que no tiene una capacidad el país de renovar eso a través de nacimientos de nuevos hijos. Y por lo tanto, teóricamente somos un país más bien viejo que joven. A pesar de que los discursos todavía, yo escuché el otro día a alguien que dijo, Chile, país, tesoro de la juventud. Dije, no es tan así. No, pero no es que seamos un país raro, al contrario, estamos siguiendo la tendencia a nivel mundial en realidad actualmente. Y somos prácticamente líderes acá en Latinoamérica de la cantidad de envejecimiento que tenemos en este momento. Nuestras estadísticas y nuestro último censo respaldan que efectivamente los mayores de 60 años, los mayores de 65 y la cuarta edad, los mayores de 80, han ido cada día más en aumento. O sea, el propio grupo etario de adultos mayores ya está envejecido también acorde a los más viejos. Ahora, expliquemos un poquitito eso porque la gente de repente dice, puede pensar, oye, pero no nace la gente de 80 años. No. Lo que pasa es que el fenómeno natural, teóricamente, es que así como hay gente que llega a los 80, hay mucha gente que nace y que crece y que pasa a ser parte de la juventud. Pero el problema es que están haciendo muy poca gente, la tasa de natalidad nuestra es muy baja, Sí. y sin embargo la gente alcanza mucha mayor edad de la que alcanzaba hace, qué sé yo, 60, 70 años atrás. Sí, efectivamente, son varios factores los que van influyendo en que seamos un país más envejecido, y dentro de eso es que, bueno, la tasa de natalidad, tal cual estás mencionando, ha ido disminuyendo progresivamente. Nos estamos asemejando cada vez más a los países europeos, en el fondo, en la disminución de la tasa de natalidad. Mis propias hijas, tengo 4, no se visualizan dándome nietos todavía, así que es algo normal en esta etapa que vivimos. Y los adultos mayores, yo igual considero que es algo positivo. En el fondo están viviendo más años, la expectativa de sobrevida es mucho más larga, con sus bemoles obviamente y sus aristas, tiene cosas positivas y negativas eso en el fondo, pero están logrando vivir más cantidad de años. Ahora, convengamos una cosa, Adriana. Una de las características centrales del ser humano es que cataloga a las distintas cosas, todo lo que está a su alrededor, lo pone en distintos, digamos, compartimentos, así. Y una de esas típicas declaraciones es la distancia que se empieza a tomar de las generaciones más jóvenes con las generaciones mayores, cuando justamente pasa esto que tú estás diciendo, que no se te produce una renovación de gente por la cantidad de gente que llega a adulto mayor. Y eso genera una brecha que a veces se transforma en una guerrilla bastante penca. ¿Para qué estamos con cosas? En una dificultad, una brecha generacional. Exacto. Que trae consigo algunas dificultades, como la estigmatización de la vejez, por ejemplo, el edadismo. El edadismo que también va para Sí, los jóvenes. Esto que no le han ganado a nadie, no conocen nada, no tienen experiencia. En claro, fin. el discurso de algunos jóvenes de ¿para qué vivir tantos años? No quiero llegar a viejo, no quiero llegar a vivir esa experiencia en el fondo. Exacto. Porque todavía tenemos conceptos muy arraigados de que la vejez es algo malo, de que va asociada a dependencia, a enfermedad, Claro. a pobreza, en el fondo. Voy a ser y no un es tan cacho así, y yo no quiero ser un cacho para mi Exacto. familia, digamos. Claro, entonces lo que tenemos que hacer es ir acercando esta brecha generacional, y desde la vereda de la gerontología y la geriatría lo que nosotros proponemos es el trabajo conjunto entre generaciones en el fondo,
en distintos proyectos que se pueden abordar para que se vayan conociendo unos con otros y vayan tomando las cosas positivas de cada uno en el fondo, y eso permita que el envejecimiento sea visibilizado como algo más bien positivo, algo inclusivo, que podamos trabajar en conjunto en las distintas aristas y veredas de la sociedad. Ahora, Adriana, dime una cosa, ¿por qué la especie humana, si tú quieres, es tan, yo te diría, proclive a determinar, en términos bien drásticos, determinar separaciones del resto de la población? Tú eres hombre, tú eres mujer, por lo tanto, automáticamente se atribuyen determinadas situaciones. Tú eres grande, tú eres chico, tú eres una persona de un color de piel y yo soy de otro color de piel. Y estamos todo el rato, de alguna manera, por ingreso ni hablar. Tú tienes este ingreso, yo tengo este otro ingreso, y eso nos transforma automáticamente en casi rivales. ¿Cuál es la lógica? Y me imagino que lo mismo pasa cuando se empieza a ver a todas las personas adultas mayores como ya prácticamente un cacho. Yo creo que es más bien un tema cultural que viene arraigado de mucho, mucho tiempo atrás, más histórico en el fondo, donde los seres humanos estamos acostumbrados a esta cultura de lo dicotómico. O eres viejo o eres joven, o eres rico o eres pobre, o eres mujer o eres hombre en el fondo. Pero así como se han dado varias luchas, como las luchas por evitar esta segmentación o segregación por género en el fondo, que ha ido teniendo muchos resultados positivos, tal vez dar esta misma lucha por evitar esta mala concepción de la vejez nos podría ayudar o llevar a que podamos tener cosas más bien positivas, una visión más favorable, el querer llegar a viejo, pero llegar a una edad mayor siendo partícipe de la sociedad en sus distintas áreas, digamos, tanto en la parte social, en la parte laboral, en la parte familiar, en el vecindario, en distintas aristas en el fondo donde podamos nosotros desarrollarnos. Ahora, hay ciertas áreas donde esta situación adquiere características bien especiales. Por ejemplo, con la persona mayor que trabaja, que está ya a punto o ya está en la edad de jubilar y que puede empezar a tener problemas de todo tipo, en el sentido, qué sé yo, ser repetitivo en determinadas cosas, olvidarse de algunos nombres, es decir, automáticamente la mirada, pero como un rayo, este gallo ya está cagado, hay que cambiarlo. Hay un juicio de valor importante a nivel de nuestra sociedad que ha limitado la posibilidad de que nuestros adultos mayores se logren desarrollar o desempeñar en trabajos formales más adecuadamente. Es bueno trabajar cuando uno todavía se mantiene autovalente, sin deterioro cognitivo, sin gran carga de enfermedad. Es bueno para eso, en el fondo, para poder mantenerse activo, para poder mantener mentalmente también activo, para poder evitar el tener que empezar a tener esta sensación de soledad acompañada, en el fondo, que tal vez estoy rodeado de gente, pero me estoy sintiendo cada vez más solo porque me están estigmatizando. Es positivo. Sin embargo, nuestros adultos mayores, estadísticamente, si bien en un gran porcentaje se mantienen activos, hay un porcentaje de ellos que se mantienen laboralmente activos porque lo necesitan económicamente y no necesariamente porque lo eligen como una opción. Sería ideal que pudiese ser una elección personal y que además el tipo de trabajo que yo desempeñe sea algo adecuado a mi condición y que tenga la flexibilidad necesaria para que yo me pueda desempeñar, pueda aportar, porque a esa edad yo tengo mucho que aportar en el fondo, sin que me estén cuestionando, estigmatizando o limitando. Y lamentablemente la gran mayoría de los trabajos que desarrollan nuestros adultos mayores hoy en día son más bien trabajos informales. Y muy alto porcentaje de ellos son mujeres que desarrollan trabajos informales, por ejemplo, como cuidadoras de otras personas, cuidadoras de otros adultos mayores. Y un trabajo informal no te da las garantías que tú necesitas para poder cautelar el desarrollar adecuadamente y con un autocuidado importante, en el fondo, cualquier actividad laboral que yo quiera desarrollar. Sí, ahora voy a plantear un tema que es jodido. Y no es un tema para
incentivarlo, no, no, es un tema porque eh, hay una discusión y ha habido desde hace mucho tiempo una discusión sobre, bueno, la posibilidad de que uno acepte en un momento dado en su condición de vejez que su vida terminó y le permitan terminarla. Eh, ¿Eso qué tanto tiene asidero? Porque muchos países consideran que eso es perfectamente legítimo. Sí, hay varios países que han ido legislando sobre la eutanasia, que es lo Sí. que me estás planteando en este momento. Eh, Chile va atrás en ese sentido, va bastante atrasado en eso. Depende mucho de la cultura, de qué pensamos los chilenos al respecto, de la variabilidad de pensamiento al respecto, porque hay distintos tipos de análisis que se pueden realizar, y el cómo se legisle o cómo se regule este tipo de procesos. ¿Ya? Es muy importante que sea algo regulado, por ejemplo, porque a veces tal vez yo pienso en que terminar con mi vida es lo más apropiado porque estoy solo, no tengo recursos, no tengo quien me cuide, mi familia tal vez fue más pequeña, no tengo posibilidad, el Estado no se ha manifestado y no tengo el apoyo como para poder sentirme bien. Y desde esa vereda tal vez estoy tomando una decisión más bien desde una esfera de un compromiso del estado anímico profundo que suele afectar a muchas personas mayores. Sí. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, otras miradas a la vejez, te voy a mencionar, por ejemplo, en Oriente. Yo estuve en Japón y a mí me impresionó la forma en cómo se trataba básicamente en Japón a la persona mayor, que no solamente en el cuidado, no solamente en el trato, sino que eh, lo que de alguna manera era el recorrido que algunos llaman sabiduría, si tú quieres, pero era el recorrido por la vida que merece ser compartido. Por eso que hay muchos profesores, por ejemplo, en Japón, que son ya mayores, probablemente no muy mayores, pero son mayores, y que tú los ves en otros países y ya te empiezan a segmentar, sobre todo en la educación, a personas que eventualmente están en perfectas condiciones de todavía enseñar. ¿Por qué hay algunos países que, por ejemplo, acogen a la tercera y la cuarta edad, la acogen como una parte, yo te diría, un regalo humano, y no como si fuera un cacho? Vuelvo a Yo la creo que palabra. es un tema netamente cultural de cómo nos hemos ido desarrollando como sociedad. Efectivamente hay culturas que respetan la sabiduría del adulto mayor y la hacen partícipe de la sociedad, del trabajo diario, de todo aquello en lo que puedan aportar en la familia y en distintas áreas. Pero no todas las culturas son así, sino que a veces lo que más vemos es que limitan por un número, limitan por edad, por la fecha de nacimiento y porque yo tengo un cierto número actual en el fondo. Lo que nosotros proponemos es el concepto integral de la persona. La mayor cantidad, el mayor porcentaje de nuestros adultos mayores son perfectamente autovalentes. Sí. Y no es la visión que tiene la sociedad de eso. La sociedad en general, cuando uno pregunta, tiene una visión de dependencia, de soledad, de abandono, de pobreza y de muchos conceptos negativos asociados a la vejez, mucha carga de enfermedad. Y no es tan así. Entonces, está en nosotros probablemente quienes nos dedicamos a la gerontología y a la geriatría en socializar esto y hacer que la gente cambie su visión y el paradigma del ser adulto mayor. Y de alguna manera la estructura en lo que se denomina el asilo de ancianos o las casas para adultos mayores, ¿cómo ha ido creciendo, cómo ha ido disminuyéndose? ¿Cuál es la realidad chilena de eso? En este momento tenemos un pool importante de residencias de larga estadía, el EAM es el Sí. nombre que nosotros le otorgamos, que se les otorga en el fondo,
pero tenemos un pool importante que cuentan con todas las autorizaciones sanitarias vigentes en el fondo y toda la regulación que corresponde, pero es verdad que tenemos un pool no menor de adultos mayores que por temas de recursos caen a residencias de larga estadía que no cumplen las normativas, que no están dentro de la regulación y que los arriesgan mucho sociosanitariamente. ¿Hay mucho establecimiento clandestino en este sí, sentido? Existen hartos establecimientos que reciben gente por pago. Sí. ¿Y hay mucho? Sí. ¿Y eso se está consciente de eso, por ejemplo, en los gobiernos o no? No sé qué tanta conciencia, yo me imagino que sí, que hay conciencia que se ha intentado legislar y avanzar en el territorio. De hecho, se ve un cierto grado de avance, lo hemos visto. Pero siempre todo lo que se haga no alcanza para todo lo que se necesita regular, porque finalmente estos adultos mayores que están en estos lugares, si yo voy cerrando lugares, también tengo que cautelar el cómo apoyarlos, dónde los dejo, quién los cuida. Entonces no son tan fáciles las tomas de decisiones. Yo me imagino que todo lo que es ser autoridad en el fondo es tratar de legislar, pero sobre muchas temáticas de muchas áreas que son muy complejas de Ahora, de hay abordar. un punto bien interesante, Adriana, que yo siempre lo pregunto cuando hablo de distintas situaciones que le afectan a las personas en el mundo, no solamente en Chile. Te pregunto, ¿hay algún lugar donde uno quisiera que la legislación o la vida del adulto mayor fuera tratada de esa forma, como en ese país o como en ese lugar? ¿Hay algún señero que de alguna manera pueda decir, mira, este es el camino? Yo creo que no existe un lugar único. Creo que existen distintas visiones y formas de legislar sobre el adulto mayor en distintos países y que nosotros deberíamos tratar de conocerlos para tomar lo positivo de los países y aprender de lo negativo que existe en cada uno de ellos. A mí me ha tocado ir a otros países y conocer realidades afuera. Y no es que todo sea perfecto, no es que nosotros tengamos todo malo para nada, nosotros tenemos muchas cosas positivas, se ha ido legislando y se ha ido avanzando muy positivamente. Entonces, en el fondo, lo que yo creo es que no hay un lugar perfecto en ninguna parte, pero que sí podemos aprender de lo positivo de las distintas regiones y aprender también de lo negativo, que tal vez no deberíamos imitar o en lo que no deberíamos caer, en el fondo. ¿Hay criterios de diferenciación del adulto mayor hombre y adulto mayor mujer? ¿O tienen básicamente las mismas situaciones, las mismas condiciones y los mismos, de alguna manera, intentos de ayuda? ¿En qué sentido? Porque en general las diferencias de género Acuérdate, te lo digo, acuérdate que en un momento dado la edad para jubilar de un hombre y una mujer era totalmente distinta. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la lógica? ¿Ese tipo de lógica sigue vigente o no? Hay cosas en las que se ha mejorado y ya no hay tanta segmentación de género, en el fondo, tanta brecha de género, pero hay cosas en las que todavía seguimos al debe. Por ejemplo, las mujeres siguen siendo, el trabajo informal de cuidador sigue siendo femenino en Chile. Y no está regulado en el fondo. Y eso es una brecha de género que todavía estamos al debe de poder abordar en el fondo. O sea, hay algunas cosas que hacen que ser adulto mayor mujer tal vez sea un poco más complejo que ser adulto mayor varón en Chile. Todavía lo tenemos en el fondo. Pero se ha ido legislando para tratar de ir disminuyendo estas brechas de género. ¿Y hay algo que te parece que debiera existir para justamente este tema? Y que o no se ha propuesto o no se ha legislado al respecto o básicamente no hay interés en hacerlo. ¿Hay algo en todo el mundo que te parezca a ti? Oye, esto podríamos traer, podríamos aprobarlo, porque es importante para esta situación. Algo que tú digas, mira, me encanta lo que pasa en tal país o en tal lugar o en tal cuestión. Me encantaría tenerlo y traerlo a Chile.
Más allá de que no esté legislado, porque sí se ha ido avanzando desde el punto de vista formativo del capital humano que se dedica a trabajar con adultos mayores, estamos con una brecha muy importante, a diferencia de países como Europa, como España, por ejemplo, en que, no sé, yo fui a terminar mi formación allá y la cantidad de geriatras y gerontólogos que había era abismante comparado con la que tenemos nosotros en este momento en nuestro país. En eso yo creo que podríamos ponerle un énfasis especial, porque no es que nuestro país vaya a envejecer, ya está envejecido completamente y necesitamos profesionales idóneos para poder abordar el proceso. Y eso que tú dices que no hay, es porque no hay una oferta académica para invitar a potenciales personas que les guste la ciencia humana o la medicina, vénganse a ser Cada día gerontólogos. se ha ido generando más oferta de magíster y diplomado en el área de la gerontología para poder especializar a kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, a fonoaudiólogos, a las enfermeras. En el fondo se ha ido como aumentando bastante. Estamos todavía al debe con la cantidad de magíster de gerontología social o integral que puedan formar arquitectos, ingenieros informáticos, en el fondo, abogados, pero hemos ido avanzando también en esas áreas. Hay que recordar que el trabajar con adultos mayores no es el geriatra. El geriatra es un elemento, no es más que eso. Y no es que no seamos importantes, yo soy geriatra en el fondo, pero para trabajar y abordar la adultez mayor se necesita un equipo interdisciplinar, no solamente de carreras del área de la salud. Y eso falta todavía formarlo mucho. Y geriatra, por su parte, somos poquísimos nosotros. ¿Somos qué? Somos muy pocos, somos 200 y algo en este minuto a nivel nacional. Y perdona que te lo pregunte de la siguiente manera, pero puede haber alguien muy suspicaz que está mirando y dice, oye, pero eso hace de que el cobre mucho más porque son menos. La verdad es que nosotros, que se lo comento yo también a mis pacientes, nosotros no nos peleamos por pacientes porque tenemos tanta cantidad de pacientes que buscan una hora médica con geriatra que en realidad no tenemos esa limitante en este minuto. No nos peleamos, ni tampoco en la parte económica nos vamos peleando en esa área. Al contrario, nosotros quisiéramos que hubiese más formación para que pudiésemos apoyar más a los adultos mayores. No es que nosotros limitemos la formación, sino que no hay tanta oportunidad para formar. En este momento tenemos varias universidades que dictan el programa de especialización en geriatría en Chile, 6 en total en este momento, pero los cupos son pocos cupos. Hay universidades con 2 cupos al año, universidades con 10 cupos al año, que son cantidades que son muy bajas para lo que realmente se requiere. O sea, la demanda es mucho mayor que la oferta que nosotros estamos pudiendo otorgar. A pesar de que nosotros como sociedad científica nos hemos unido para potenciar a todas las universidades que forman geriatras para Chile. Es curioso lo que dices porque teóricamente uno diría, oye, si la demanda, para usar el concepto económico, si la demanda es muy alta, bueno, la oferta debiera mejorar. Sí, el problema es que no es tan fácil formar un geriatra, porque para formarlo tiene que haber primero la casa de estudio, la universidad que tenga las características necesarias, las competencias, los docentes, los académicos y los campos clínicos que puedan formarlo. Y en los campos clínicos tiene que haber distintos tipos de rotaciones que son pasantías, si se quiere entender así, por áreas de la geriatría que no están en todos los hospitales del país. Por lo tanto, si yo quiero abrir geriatría en Temuco, por ejemplo, yo tengo que cautelar que en Temuco haya campos clínicos que puedan desarrollar ortogeriatría, oncogeriatría, cardiogeriatría, además de todas las rotaciones que tienen que tener por el área de la medicina interna propiamente tal. Entonces, no es tan fácil crear un programa. Tiene que tener ciertas características para formar un buen profesional. Y eso es lo que dificulta el que en este minuto no haya más programas en oferta, en el fondo. Sí, pero a mí me parece bastante curioso porque la oferta es... la demanda es alta. Sí. Claro, la demanda es enorme. Sí. Enorme. Sí. Y la oferta, uno podría pensar que todas las universidades les gustaría tener
cursos y ojalá lo más rápidos y potentes que haya, porque hay una demanda muy grande. En este momento, parte de las estrategias que ocupamos es que compartimos algunos campos clínicos entre universidades para apoyarnos, para poder formar más gente. Pero te insisto, la geriatría es una cosa, Sí. pero necesitamos profesionales gerontólogos de las distintas disciplinas, ya sea del área de la salud como del área Ya. distinta. Y por cierto, no quiero concentrar ni siquiera culpar para nada a la medicina, no, pero así como se necesita geriatra, así como se necesita gerontólogo, así como se necesita esta atención y todo esto, hay también, y termino con esto, con esta pregunta, una variable humana de todos nosotros. Nosotros todos tenemos familia, nosotros todos tenemos personas que son mayores, hasta que uno, como yo, me convertí en viejo. Bueno, y por lo tanto, me imagino yo que hay que hacer algo ahí porque este crecimiento no necesariamente va acompañado de entendimiento. Y a veces, dentro de las propias familias, hay brechas separadas de jóvenes con los viejos. Sí. Yo creo que falta entender el envejecimiento como un proceso, porque tal como tú señalabas al principio, no es que yo de la noche a la mañana desperté y tenía 80 años. Esto es un proceso, en el fondo, y cuando lo logremos comprender como tal, entonces probablemente esta brecha etaria entre jóvenes, adultos, esta brecha del mal concepto que tenemos de la vejez vaya disminuyendo en el fondo y podamos ir apoyando el proceso, pero desde edades tempranas, porque la meta finalmente es llegar a adulto mayor con una muy buena calidad de vida. Y para eso yo tengo que prepararme desde las edades tempranas de la vida, por lo tanto, nuestras políticas, nuestra legislación debiese apoyar en la disminución de los factores de riesgo, las mejoras en la salud, en el fondo, la salud pública. Especialmente si es que este es un fenómeno que es inevitable. Exactamente, en el fondo. Porque uno podría tratar el apoyar todos los procesos de promoción y prevención en salud es lo que nos va a ayudar a llegar a un envejecimiento saludable, activo, exitoso, alegre en el fondo, que nos permita entender la vejez como una dicha, como una bendición. Yo tengo la dicha de tener a mi padre y a mi padre conmigo todavía, y a pesar de que no están libres de enfermedad, ellos están contentos, yo los visualizo contentos, disfrutan de nosotros, de poder estar con nosotros y con mi hermano en el fondo. Y nosotros a su vez podemos disfrutar de acompañarlos y de estar con ellos, indistintamente de que obviamente hay sus bemoles en que tenemos que apoyarlos en distintas áreas. Adriana López, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando sobre este tema hoy día en Última Mirada. Gracias a ti por darle la relevancia que tiene para nosotros este tema. Muchas gracias. Muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.